both of us. Anyway, both you guys. Estimada comunidad, bienvenidos a Iglesia Online. Iglesia es un espacio para todos donde explorar la fe. El día de hoy tenemos nuestra segunda parte de nuestra serie llamada Punto de Partida y estará compartiendo el mensaje nuestro buen amigo Sergio Vargas. Así que esperamos que este mensaje sea de mucho valor como lo ha sido y lo será para nosotros. Te recuerdo que nuestra segunda reunión presencial del mes de agosto será el domingo 21. Así que por favor, anota en tu agenda que el domingo 21 nos reunimos nuevamente para hacer comunidad juntos. También tenemos habilitada el área de niños para que tus pequeños puedan acompañarnos y aprender de una forma más creativa acerca de su Creador. Por favor, búscanos en todas nuestras redes sociales como iglesia.mx. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Así que sin más preámbulo, bienvenidos. Te veo a mi alrededor, en cada paso que doy, enciendes mi corazón. Sacudes mi interior. Sé que a mi lado estás. Tú nunca me soltarás. Tu amor nunca se alejará. Tu gracia no me dejará. Te veo en todo lugar. Nunca me soltarás, nunca me soltarás. Al mundo quiero contar que tú eres la verdad. Nada me podrá callar, nadie me podrá parar. Sé que a mi lado estás. Tú nunca me soltarás. Tu amor nunca se alejará. Tu gracia no me dejará. Te veo en todo lugar. Nunca me soltarás, nunca me soltarás. Yo sé que tú nunca me dejarás. Yo sé que tú
Buenas tardes, Iglesia. Es un privilegio, es un honor estar con ustedes el día de hoy y poder tener la oportunidad de compartir este mensaje. Hace 8 días comenzamos con esta serie que se llama Punto de Partida. Hoy vamos a darle continuidad, pero no podemos continuar sin dar un pequeño repaso acerca de lo que hablamos hace 8 días. Todo tiene un punto de partida. Todo absolutamente. Y cuando hablamos de fe, también estamos hablando de que nuestra fe comenzó en algún momento, en algún lugar. Hace 8 días, con Lalo, estuvimos escuchando que tal vez algunos de ustedes conocieron acerca de la palabra, conocieron acerca de la fe a través de algún familiar, de algún amigo. Algunos de ustedes conocieron de la fe tal vez cuando eran muy pequeños, tal vez los invitaron a algún grupo, tal vez los invitaron a alguna actividad de fe y ustedes pudieron acudir a esa actividad y conocieron acerca de la fe. Algunos de nosotros conocimos acerca de la fe ya a una edad más avanzada. Sin embargo, todos, absolutamente, no importa si conociste acerca de la fe en tu primera infancia, en tu adolescencia o en tu edad adulta, todos tuvimos que pasar por una confrontación acerca de lo que creíamos. Todos tuvimos que pasar por un momento donde nuestra fe tuvo que haber sido pasada por prueba. Tuvimos dudas, tuvimos contradicciones, y es aquí donde hoy estaremos poniéndonos de acuerdo, estaremos llegando a un acuerdo sobre algunas enseñanzas que tiene este mensaje para nosotros el día de hoy. Yo quisiera decirles que hoy vamos a hablar de una palabra un poco complicada. La palabra es pecado. La palabra es pecado. Es tan complicado hablar de esta palabra y genera en nosotros tantas emociones, genera en nosotros tantas sensaciones que la verdad preferimos a veces omitirla, erradicarla de nuestro lenguaje. Y buscamos alguna palabra que pudiera suplir de alguna forma esta profundidad que nos da la palabra pecado. Y a veces utilizamos la palabra error. Error. Esta palabra es mucho más aceptada. Yo puedo hablar de que tengo un error en el trabajo, puedo hablar de que tengo un error en la escuela, puedo hablar de que tuve un error en el examen, puedo hablar también de que tuve un error en el juego. Y no nos sentimos mal, no nos sentimos afectados cuando hablamos de tener errores. Definitivamente la palabra error no solamente nos hace sentir menos mal, sino que también suaviza la intención de lo que queremos mostrar o enseñar o debemos aprender acerca de esta palabra, la palabra error. Y donde quiera que tú estés viendo este mensaje en esta mañana, en este día, yo te quiero hacer una pregunta. Le hago la pregunta a todos los que nos están viendo. ¿Cuántos de ustedes han cometido un error? Veo muchas manos. Definitivamente casi todas las manos. Y fácilmente podemos decir, bueno, pues soy humano, cometo errores, no pasa nada. No pasa nada. Cuando hablamos de un error, todos nos podemos sentir identificados porque además sabemos que un error se sustituye o se corrige con experiencia, con aprendizaje, se sustituye sencillamente volviendo a intentarlo. No tenemos ninguno de nosotros ningún problema de decir me equivoqué. Me equivoqué. No afecta ni siquiera mi emoción. Sí, puedo sentirme un poco mal, puedo sentirme un poco triste, me puedo sentir un poco desencajado, pero el efecto no llega a mayores. Me equivoqué, tuve un error. Esto nos pasa a todos. Sin embargo, déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes
han pecado. Ya vi que no todas las manos se levantaron y si se levantaron esas manos, se levantaron con un poco de duda, o tal vez se levantaron y al mismo tiempo estaban volteando a ver si alguien más había levantado la mano. Hablar de pecado sí afecta tu emoción. Hablar de pecado sí afecta tu sentimiento personal y tu autoestima, porque simple y sencillamente esto es un error, una equivocación mucho más profundo. No solamente es me equivoqué, no solamente es fallé, no solamente es tuve un error, pequé. Esto es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. Cada uno de nosotros podemos fallar, equivocarnos, errar y no pasa nada. Sin embargo, cuando llegamos al punto de utilizar la palabra pecado, aquí es donde empezamos a tener problemas. Ahora, yo les decía en algún momento que teníamos que acudir a Jesús para saber cómo enfrentar esta situación o cómo tener respuestas sobre algunas cosas. Durante toda esta serie, Jesús nos irá comentando y nos irá enseñando cuál es la respuesta que Él tiene para muchas de estas dudas. Ok, pequé, ¿y ahora qué? Ok, me equivoqué, erré, ¿y ahora qué? ¿Saben una de las cosas que pasa con la palabra pecado? La palabra pecado nos hace sentir pequeños, nos hace sentir inútiles, nos hace sentir menos, nos hace sentir hechos a un lado, nos separa del resto de la gente. Y entonces, ¿qué es la respuesta que tiene Jesús para esto? Yo quisiera decirles en este día que Jesús lo que procura hacer a través de esta palabra llamada pecado no es afectarte, no es castigarte. Vamos a platicar un poquito más en unos minutitos más acerca de esto, pero yo quiero decirte que contrario a lo que nosotros podemos pensar, con la palabra pecado, Jesús no te hace a un lado, no te rechaza. Un error, como yo les decía, se puede cometer por falta de conocimiento, por falta de experiencia, y pues sencillamente cuando me equivoco siempre puedo corregir aprendiendo más o tomando una nueva experiencia. Puedo cometer incluso errores a propósito. Puedo cometer incluso errores premeditados. ¿De verdad? Yo puedo cometer errores premeditados. Sencillamente yo voy a estar llegando tarde a una reunión porque no quiero ver a una persona, porque sé que esa persona va a ser puntual, y premeditadamente yo voy a estar llegando tarde. No importa que me pongan un sello de que soy impuntual, o no me importa que me pongan una sanción por ser impuntual. Yo quiero evitar toparme con una persona. Y entonces el punto es de que ¿cómo le llamas a un error premeditado? ¿Cómo le llamas a una falla premeditada? ¿O cómo le llamas a una falla donde ya ves que tú no tienes control sobre de ella? Sí, déjenme les explico. Hay algunas personas, habemos algunas personas que tenemos restricción de algunos alimentos por una cuestión de salud. Yo no soy diabético, sin embargo, yo sé que a los diabéticos, porque he vivido toda mi vida con gente diabética, se les restringe el pan de dulce. Es curioso, pero pareciera que les estuvieran diciendo, come más pan de dulce. Saben que es algo que no deben de hacer. Sin embargo, lo hacen una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Nada los detiene. Eso es un error
premeditado, un error continuo. Ahora, yo ya puse el ejemplo del pan de dulce. Piensa si hay algo, hay alguna conducta nociva en tu persona que tú sabes que no está bien llevarla a cabo y sin embargo lo haces y lo haces y lo haces y lo haces. ¿Cómo le llamarías a esto? ¿Cómo le llamarías a este tipo de error? ¿Equivocación? ¿Falla? Y si es una equivocación, la pregunta sería, ¿por qué no la corriges? Este es el punto del pecado. Este es el punto de esta palabra. Esta palabra que puede causarnos incluso una molestia en el estómago en este momento. El pecado no es un error. Déjenme decirles que por mucho que yo me esfuerce, a no cometer ese error que continuamente hago, que continuamente repito, que continuamente está en mi mente y está en mi ser, va a haber un momento en el que yo voy a decir, quiero regresar a cometer esa falla. Déjenme darles un ejemplo muy claro. Hoy en día existe algo que se llama el alcoholismo. Y existen algunos grupos de autoayuda, los grupos de alcohólicos anónimos. Y yo he visto personas que pertenecen a estos grupos y que dicen, yo ya tengo 1 año sin beber. Y sin embargo dicen, solo por hoy. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tengan 1 año, ese día pueden volver a regresar a cometer esa falta. O tienen 5 años o 10 años o 20 años que no han tomado una gota de alcohol. Y sin embargo, a pesar de que ya han pasado 20 años, dicen, solo por hoy. Solo por hoy no voy a beber. Y lo que están haciendo es acumulando días. Y lo que están haciendo es darse cuenta que su condición, por mucho que se esfuercen, estará siempre ahí latente. De hecho, yo conozco a muchas personas que pertenecen a este tipo de grupos que dicen, yo tengo 20 años sobrio, pero soy un alcohólico. Lo que están diciendo es, siempre está latente la posibilidad de que yo vuelva a recaer. En resumen, mis hermanos, la palabra pecado significa que aunque yo sé que no debo de hacer algo, lo voy a hacer. La Biblia lo presenta de una forma diferente. La Biblia dice, el que sabe lo que es lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero finalmente estamos diciendo lo mismo en otras palabras. Si yo ya sé lo que no debo de hacer y aún así lo hago, entonces es pecado. Entonces es pecado. Ahora, yo quisiera hacer una gran diferencia entre lo que es un error, una falla, una equivocación, con lo que es pecado. El error, la falla, la comunicación, la equivocación, en la gran mayoría de las ocasiones no afectan las relaciones. Pero cuando ya este error, esta falla, esta equivocación afecta las relaciones, entonces podemos hablar de que ahí hay un pecado. Y cuando digo afecta las relaciones, estoy hablando de que mi conducta, esta conducta que no debo de hacer y que sin embargo la hago, afectó a alguien más. Afectó a alguien más. El pecado rompe las relaciones. El pecado rompe las relaciones. Un día Jesús se acercó a un grupo de estudiosos de la Biblia y empezó a confrontarlos.
Empezó a confrontarlos acerca de la perspectiva que tenemos como seres humanos de las cosas. De hecho, se acercó a un grupo selecto. Ese grupo selecto se llamaba los fariseos. Los fariseos se dedicaban a estudiar la Escritura, a cumplir la Escritura, a llevarla a cabo en sus propias vidas y a vigilar que otros también la llevaran. Digamos hoy en día que eran un grupo de religiosos y ellos tenían un estándar para las conductas de los seres humanos. Ellos tenían un estándar y entonces Jesús llega, se presenta a este grupo de personas y les dice: ok, ustedes dicen que no debemos matar. No debemos matar. Jesús no rebate ese hecho. Sin embargo, con lo que les dice es: ahora voy a decirles lo que sucede en el reino de los cielos. Ustedes dicen no matarás, pero yo te digo que si tú piensas mal de tu hermano, si tú piensas mal de tu prójimo, si tú tienes algún rencor contra alguien, tú ya lo estás matando. Wow. Y te hago una pregunta: ¿tú alguna vez has tenido enojo o coraje con alguien? No te estoy preguntando si el enojo o el coraje sea justificado o sea válido o no. Sencillamente estoy preguntándote si tú has sentido este coraje o este enojo por alguien. Según el estándar de Jesús, tú ya lo estás matando. Según el estándar que ahora nos pone Jesús, para ti esa persona ya está muerta en tu corazón. Oh, tremendo. Porque también dice Jesús, se los comentó a estos mismos: hay otra regla que ustedes ponen, y la regla es: no adulterarás. Y Jesús nuevamente sube el estándar. Dice: pues yo te digo que si tú ya ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Perdón, lo que me estás queriendo decir que por el simple hecho de que yo haya visto a otra mujer, o haya visto una revista, o esté viendo una película, o esté sencillamente en un desfile de modas, y yo estoy viendo una mujer y en mi sentir hay algo que no es totalmente sano, y hay una pequeña codicia, entonces ¿ya estoy adulterando? Bueno, eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y entonces, cuando pone todo este estándar tan alto, esta vara tan alta, la pregunta es: ¿quién de nosotros nos libramos? ¿Quién de nosotros puede decir: pues yo no he fallado, yo no me he equivocado, o yo no he pecado? La realidad es de que cuando acudimos a la persona de Jesús, nos confrontamos con una realidad muy fuerte. Ante esa vara, ante ese estándar que nos pone Jesús, yo no puedo evitar o no puedo evadir mi responsabilidad y decir: he pecado. He pecado sencillamente. La Escritura nos da el ejemplo, refiriéndose a lo que haría Jesús en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, nos da el ejemplo sencillamente de que en alguna ocasión se le presentó un grupo de hombres y le traían con ellos a una mujer. Esta mujer la acusaban ellos de que había sido encontrada en el acto pleno de adulterio. Le decían: esta mujer fue encontrada en adulterio, la encontramos con las manos en la masa. Y ellos le replican a Jesús y le dicen: la ley dice que esta mujer tiene que ser apedreada. Ahí está el hombre ante una situación, ante una conducta de una persona, dándole una respuesta. La respuesta es: el ser humano siempre va a condenar. El ser humano siempre va a condenar.
Y entonces la respuesta de Jesús es muy sencilla, muy de confrontación, pero muy profunda. Les dice, bueno, está bien, eso es lo que dice la ley. Estoy de acuerdo, no lo refuto. Ahora, el que no tenga ningún pecado, que arroje la primera piedra. Número 1, Jesús de ninguna manera dijo que esta mujer fuera inocente. Ahora, un dato curioso. Dicen que fue encontrada en pleno adulterio, pero la pregunta es, ¿y dónde está el hombre que adulteró? ¿Por qué nada más llevaron a la mujer si los encontraron en pleno adulterio? Y la respuesta sencillamente es porque estos hombres lo único que querían era poner a prueba a Jesús, querían ver cuál era la respuesta que iba a dar Jesús. Pero bueno, regresando a esta mujer, Jesús no dice que no tenga una falla, que no tenga un pecado. Jesús no le dice a esta mujer, tú no has pecado, no pasa nada. Sencillamente lo que le dice primeramente a los que la trajeron es, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice esta porción de la Escritura que poco a poco cada uno de ellos iba agarrando piedras, pero en ese momento Jesús se puso a escribir algo. Se puso a escribir algo en el suelo, ahí en la arena. Algunos dicen, no hay referencia de qué es lo que decía, lo que estaba escribiendo, pero algunos dicen que lo que estaba escribiendo era los mismos mandamientos de la ley. Y de alguna forma lo que les estaba diciendo, ok, ya les dije que si alguno de ustedes está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Bueno, déjame te recuerdo a qué pecados me refiero, y estaba escribiéndoselos ahí. Eso es lo que dicen algunos. Dice este relato que poco a poco todos estos hombres se fueron, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? La mujer le dijo, bueno, ya se fueron todos. Y Jesús le dice unas palabras maravillosas, ni yo te condeno. Vete y ya no peques. Jesús está frente a una persona que ha pecado y dice, yo no estoy aquí para condenarte. Esas son buenas noticias para nosotros. No está omitiendo el pecado porque le dice, vete, pero ya no peques. No está ignorando el pecado. Jesús sabe que la mujer ha pecado, la mujer sabe que ella ha pecado. Sin embargo, Jesús le dice, vete y ya no peques. Yo no te condeno. Una verdad maravillosa que encontramos a través de la persona de Jesús es de que Él no nos va a condenar. Decía que al momento en que Él sube el estándar sobre el pecado, a todos nos deja al descubierto, porque todos hemos fallado, todos hemos tenido este pensamiento de enojo, de coraje contra alguien, todos tal vez hemos codiciado, no solamente en el sentido de una mujer y un hombre, también hemos codiciado sus posesiones. Todos hemos estado en ese punto. Y Jesús dice y viene y nos dice, no te condeno. Ahora, es necesario verdaderamente saber nuestra condición. Es necesario saber cuál es nuestra actitud ante la acción que hemos cometido. Como yo les decía hace unos momentos, si mi esposa viera lo que hay en mi mente, seguramente no la haría sentir bien. Estaría yo rompiendo esta relación y yo no puedo llegar con ella y decir, disculpa. Si yo le digo, disculpa, seguramente no va a pasar nada. Seguramente el corazón de mi esposa va a seguir sintiendo el dolor, va a seguir sintiendo esta separación, va a seguir sintiendo esta sensación de aquí sigue habiendo un problema. No solamente es disculpa. Cuando tú cometes un error, una falla, una falta, te equivocas, tú puedes decir disculpa.
Sin embargo, cuando hay un pecado, tú no puedes decir sencillamente, disculpa. Cuando yo no reconozco que cometí una falta, eso es lo que voy a decir. Disculpa. Y esa disculpa no va a restaurar la relación. Esta mujer, cuando está ahí en el suelo esperando que la apedreen, no dijo ni siquiera la palabra disculpa, no dijo nada. Pero cuando Jesús le hace la pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Ella tenía una actitud que sabía a lo que se estaba refiriendo Jesús. Ella sabía y había comprendido perfectamente que la conducta que había tenido no se resolvía con un disculpa. Es necesario que tú entiendas, que profundices en esta condición que tenemos y que sepas y entiendas que nuestras conductas, nuestras faltas no se arreglan o no restauran relaciones con un disculpa. Tenemos otra historia también que quisiera contarles. Esta historia habla de un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le dijo: padre, quiero probar suerte. Me gustaría que antes de que te murieras me dieras la parte de la herencia que me corresponde y que me permitas ir a probar suerte. Ahora, quiero decirles que en ese contexto donde se está dando esta historia, donde se está narrando esta historia, si un joven le decía a su papá: dame mi herencia antes de que te mueras, es como si le estuviera diciendo: ¿sabes qué, papá? La verdad ya no me haces falta. Por mí muérete. Por mí muere, no pasa nada. Tú dame lo que me corresponde y tú muérete. Y eso tenía como castigo, como consecuencia, que si este papá podía ir ante las autoridades y les decía: es que mi hijo me pidió la herencia y me dijo que no importaba que no hubiera muerto, ellos decían: eso es una falta de respeto muy grande, eso merece un castigo. Este papá no fue a acusar a su hijo. Este papá sencillamente agarró, dividió la herencia y dijo: ok, esto es lo que te toca. Para empezar, aquí seguramente el papá no se habrá sentido bien. El hijo había cometido una falta muy grave, muy profunda, una falta del tamaño del cual hemos estado hablando. Estamos hablando de pecado, porque le está diciendo al papá: papá, por mí muérete. Y acuérdense que el pecado rompe relaciones. Este hijo se fue con la herencia, la malgastó, la despilfarró, la utilizó en las cosas más absurdas y locas que nos podemos imaginar hoy en día. Lo gastó en borracheras, lo gastó en prostitutas, la gastó en regalos absurdos, lo gastó en cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar. Hasta que llega el punto que se queda totalmente en la ruina y dice: este no es el plan que yo tenía al haberle pedido la herencia a mi padre. Yo le pedí la herencia y dije: ok, sí, voy a vivir como rico, voy a darme algunos gustos, algunos lujos, pero nunca pensé que me pudiera acabar esta herencia. Se encuentra totalmente arruinado, se encuentra sin un hogar, se encuentra sin una familia, se encuentra lejos de casa, a tal grado que tiene que ponerse a trabajar
con alguien a quien en esa época llamaban samaritanos. Los samaritanos eran enemigos naturales de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían de una casta más elevada que los samaritanos. Dice, ok, ponte a trabajar aquí, y lo que vas a trabajar aquí pareciera que lo hace a propósito. Este samaritano lo pone a trabajar, a limpiar los corrales de los cerdos, a darle de comer a los cerdos. Entonces tenemos a este hombre, a este judío, que ellos tenían entendido que mientras más próspero era un hombre judío, más bendecido estaba. Bueno, pues ya no era próspero, se encuentra trabajando contra un enemigo natural de su raza, y además está haciendo el trabajo que ni siquiera los esclavos de los judíos querían hacer. Está dándole de comer a los cerdos. Pero su condición es tal que dice, ok, tengo que hacer esto. Y mientras está dándole de comer a los cerdos, en su pensamiento él dice, estos cerdos están comiendo mejor que yo, a mí me gustaría comer su comida. Y recuerda, wow, en la casa de mi padre, a donde yo estaba, ni siquiera los sirvientes de más bajo rango, de más bajo nivel, comen esto. Y entonces en ese momento hace una reflexión. Voy a ir y voy a regresar con mi padre y le voy a decir, disculpa. No, definitivamente no. Este joven sabía que no podía llegar con su padre y decirle sencillamente, disculpa, me equivoqué, fallé. Él regresa a casa de su padre y cuenta el relato. Dice esta parábola que está ahí en Lucas, el capítulo 15, que él regresó y cuando su padre lo vio todavía a lo lejos en el camino, su padre corrió a alcanzar a su hijo, corrió a recibir a su hijo. ¿Sí? Corrió, lo alcanzó y no le dio oportunidad su hijo de decir nada. En el momento en que su padre llegó y lo abrazó, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este joven comprendió perfectamente la conducta que había tenido. ¿Qué es lo que sucedería si yo, cuando rompo una relación, en lugar de decir disculpa, yo dijera, ¿sabes qué, amor? Pensando que esta falla, esta acción la cometí contra mi esposa, decirle, ¿sabes qué, amor? La verdad es de que lo que hice fue intencional, sabía que no estaba, que no estaba bien y sin embargo lo hice. Me disculpo, perdóname. Definitivamente sería completamente diferente a decir solamente disculpa. Aquí tenemos que el padre se da cuenta de que el hijo llegó en una actitud donde verdaderamente muestra que había entendido lo que estaba haciendo. Dice, he pecado contra el cielo, pero no solamente contra el cielo, también he pecado contra ti. Ahora, cuando él dice he pecado contra el cielo, se da cuenta de que la falta, esa ruptura de relación, no solamente fue con la persona que tengo delante de mí, que es mi padre, sino es una ruptura de relación mucho más grande, mucho más amplia. He pecado contra nuestro Creador, pero también he pecado contra ti. Es más, ni siquiera soy digno de ser llamado hoy tu hijo. Seguramente el padre, y la historia así nos lo muestra,
no esperó más palabras. No esperó más palabras. Sencillamente el padre vio en su hijo que este hijo estaba consciente de lo que había hecho, de en qué había fallado, de en qué se había equivocado, pero más aún se dio cuenta que su hijo sabía que había pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Les digo una cosa, cuando nosotros hemos tenido problemas y nuestras relaciones se han rotas, no hay nada más maravilloso que reconocer en qué he fallado yo, en qué he pecado yo. Es curioso, yo no conozco una pareja de personas divorciadas que si tú platicaras con ellas te digan, pues nos divorciamos porque yo no hice esto, no hice esto, no hice esto, no hice esto, y hice esto. Comúnmente en las relaciones de parejas, comúnmente te dicen, ¿por qué te divorciaste? Porque el otro no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, o sí hizo esto. Comúnmente nos fijamos en lo que el otro ha o no ha hecho para la relación. No acaba aquí la historia. El padre da una instrucción de inmediato. Y esa instrucción es de inmediato esto: traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ok, aquí vemos algunas cosas. Es una reacción del padre a esta circunstancia o a esta actitud del hijo. La primera actitud del padre hacia el hijo es, ok, vamos a hacer fiesta. Ya me di cuenta que hay algo en mi hijo que se llama arrepentimiento. Ahora, quiero decirles algo acerca de esta palabra, que es una palabra que en lo personal a mí me encanta, porque es una palabra que pudiera sonar muy religiosa, pero es lo menos religioso que te imaginas. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de mentalidad. La raíz de la palabra arrepentimiento es esta palabra que en griego es metanoia, cambio de mente. Entonces arrepentimiento no es llorar, no es rasgarte las vestiduras, no es decir, pobre de mí, he fallado, me he equivocado. No, sencillamente es reconocer que ha habido una conducta en ti que no es la correcta. Estás haciendo un cambio de mente, un cambio de pensamiento, y estás decidiendo corregir hacia adentro, y estás cambiando tu mente para no volver a cometer esa misma falla, ese mismo pecado. Ahora, el arrepentimiento no cambia solamente tu mente, cambia tu corazón, cambia tu espíritu, cambia todo tu ser. Y eso es lo que vio el padre en este hijo. Y entonces, ¿por qué no vamos a hacer fiesta? Vamos a celebrar. Vamos a celebrar, tenemos que hacer gran fiesta, sencillamente por varias razones. La primera es que mi hijo ya estaba muerto. ¿Cómo? ¿En qué momento de la historia lo mataron? Claro, estaba muerto porque la conducta que él había tenido en un inicio, en una primera instancia, al pedirle a su padre que le diera su herencia, era digna de un castigo que se llamaba muerte. El castigo que había para este tipo de jóvenes era apedrearlo hasta morir. Entonces, en el momento en que el padre decide no irlo a acusar o presentarlo ante las autoridades, lo que está diciendo es,
Pues es que ya estás muerto, tu corazón ya está muerto, tu alma ya está muerta, tu pensamiento, tu vida ya está muerta. Si yo te llevo ante las autoridades te van a matar. Y entonces dice el padre, mi hijo ya estaba muerto. Sin embargo, ha revivido. Esa actitud del hijo, ese arrepentimiento, ese cambio de mente, ha hecho que ese hijo reviva. Les dije hace ratito que Jesús, cuando hay una ruptura por el pecado, Él no quiere condenar. Él lo que quiere es restaurar. Y aquí está restaurando nuevamente esta relación. El hijo está siendo restaurado por esa actitud de reconocer que ya estaba condenado. Y lo segundo dice, se había perdido, se había extraviado, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Sin embargo, ahora es hallado. El reconocimiento del pecado es el primer paso para el camino a la restauración. Es el primer paso. Quisiera decirles hoy, ya para enfilarnos al final de este mensaje, que nuestro problema, nuestro mayor problema no solamente es un error. Hemos cometido un sinnúmero de errores que han roto relaciones. Y cuando tú cometes este tipo de errores que rompe relaciones, se llama pecado. Cuando tu pensamiento va para afectar a otros, se llama pecado. Y yo quisiera invitarte en este día, si tú eres consciente de que has tomado muchas decisiones y que por esas decisiones que hoy sabes que se llaman pecado, se han roto relaciones, has afectado a tu familia, has afectado a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, has afectado a tu trabajo, has afectado a tu escuela, has afectado a toda la gente que te rodea. O a lo mejor no los has afectado, pero tú sabes que no tienes una relación correcta con Dios. Eso se llama pecado. Te tengo buenas noticias. Jesús no te condena. Jesús ha venido para decirte, arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. Cambia tu forma de ver la vida. Vela a través de los ojos de Jesús. Si tú te encuentras en esta situación, este día, esta mañana, yo quisiera invitarte y pienses y medites si verdaderamente quieres restaurar esta relación. Que pienses y medites si le sigues llamando error o ya has llegado al punto de llamarle pecado. Si le llamas pecado, Jesús quiere restaurar esa relación. Basta con que tú aceptes que Él vino a pagar en la cruz por ese pecado que tú cometiste. Que lo aceptes, que le digas, entra a mi vida, y a partir de hoy empieces a hacer las cosas con el ejemplo que Jesús mismo te da. Una cosa más, Jesús también quiere que a partir de que tomes esa decisión, empieces en un proceso de cambiar muchas otras cosas. No solamente es un momento. Jesús quiere que tú le vayas conociendo día a día, más profundamente.
Y a ese proceso se le llama discipulado, se le llama enseñanza. Pero es un proceso que no termina y que día a día nos muestra cómo empezar a ver las cosas a través de los lentes de Jesús. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto es el mensaje de esta mañana. Pongámonos de acuerdo en que nuestros errores no son errores, son pecados. Y estamos de acuerdo en que el arrepentimiento me acerca a ese camino de restauración. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena semana. Hasta pronto.